Bueno, estamos ya para irnos a dialogar con otro compañero que fue concejal en algún momento y es un compañero que expresa constantemente a través de las redes su pensamiento y es reconocido por muchos y también discutiendo con otros, como nos pasa a todos los que elegimos este camino. Tomás Pérez Bodria, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Néstor, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa y en el de Federico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos para que la gente no se nos pase cómo se vivió el domingo ahí en Pilar, cómo viviste, habíamos tenido una conversación cerca del mediodía o a media tarde. Bueno, contanos un poco cómo viviste esto eh, del triunfo y de la elección y del proceso de la elección, ¿no? Que fue bastante complicado. Bueno, en el caso de Pilar, yo te comenté cerca del mediodía que me parecía una elección atípica porque no había un gran movimiento, pese a lo que cree mucha gente, de la maquinaria electoral que lleva adelante normalmente un intendente. Sin embargo, la afluencia fue importante. Drenó rápidamente, pero evidentemente al mediodía estuvo en el 30% y finalmente llegó a los índices generales de la provincia. Además se ganó muy bien también aquí con el 56, 57% contra un 30 y algo del mileísmo. Y el proceso electoral me parece que pega un salto cualitativo en razón del volumen de la provincia en orden a lo que ya venía sucediendo en todo el país, ¿no es cierto? Ujú. Porque es verdad, las, las, los audios de Españolo, la sensación de ya palmaria de la corrupción al interior del gobierno de Milei, que todos sabíamos que existía, pero que él habiendo venido en nombre de purificar la política y de sacar a la casta, para sus seguidores evidentemente fue un golpe, de modo tal que eso incidió y probablemente aumentó el porcentaje, pero no tenemos que olvidar que en todas las elecciones previas que hubieron durante este año, salvo la ciudad de Buenos Aires, el repudio de la población se dio contra el mileísmo. Ujú. Fue, contó con muy malas posiciones en cada una de ellas, es decir, que el disconformismo está fundamentalmente con la política económica de Milei, también con sus modos, pero no vamos a caer en la ingenuidad de pensar que los modos son la cuestión dirimente. Empujan, pero la cuestión de fondo es que no hay consumo, los índices de consumo bajan mes a mes, que los salarios son misérrimos, que el desempleo empieza a ponderarse en índices cada vez mayores a medida que pasa el tiempo. Es decir, ni que hablar de estas cuestiones que casualmente hoy llevaron adelante a través de dos vetos, como el Garrahan o el financiamiento universitario, o incluso la ley de los discapacitados, que ahora están dejando correr, que probablemente no la judicialicen, pero directamente se van a plantar frente a la decisión del Congreso para no cumplir lo que ha establecido en la ratificación de la ley cuando rechazó el veto. Es decir, todo este conjunto de características que modelan un gobierno realmente siniestro para la patria, yo creo que está generando una reacción de la población y en el caso de la provincia de Buenos Aires, me parece que el emisario que el pueblo de la provincia encontró por sus características personales, seguramente, porque no hay otra opción mejor también, es el gobernador Kicillof. Claramente se encontró en él, la población encontró en él el carril por el cual demostrar el repudio a estas políticas que lleva adelante este gobierno de Milei. Gobierno que no tenemos que olvidar que es nada más que un mascarón de proa, ¿no es cierto? Y ahora Ujú. lo estamos viendo con lo que sucede ayer y hoy en los llamados mercados. Es el mascarón de proa de los poderes fácticos que se imponen en la Argentina, tanto extranjeros como locales. Si bien hay disputas entre ellos, los dos tienen claro que la repartija de la torta es entre ellos.
y disputarán pedazos de los que no participa el grueso de la población. Están llevando adelante básicamente un modelo que se concentra en la extracción de los recursos naturales, los bienes naturales de la Argentina, la riqueza de los argentinos, para lo cual un mercado interno del 20% es suficiente, porque se basa en un modelo estrictamente de exportación, y el resto de la población tendrá que valerse, de acuerdo a este modelo, en función de los costos internacionales y llegar a donde pueda. Bueno, esto es lo que está generando esta repulsa, que tenemos la obligación de profundizar para que se pase, para que esto se traduzca hacia adelante en un programa concreto del movimiento nacional, en donde se deje en claro los puntos de los cuales nadie que componga esta fuerza política puede apartarse. La recuperación del comercio exterior, la recuperación del Paraná, la recuperación para la Argentina de sus recursos y sus riquezas. Mirá, seguramente vos lo has visto porque probablemente haya salido en alguno de los grupos que compartimos. Estaba escuchando un reportaje a Andrés Repar, del grupo Scalabrini Ortiz, creo que da en el centro de la cuestión, cuando habla de que el gas y el petróleo argentino, sobre todo el gas, particularizaba él en el gas, tiene que ser el motor a partir del cual se restablezca un modelo de carácter industrial, tecnológico, industrial, participativo, y no solamente, dice él, en una acumulación de billetes de dólares, refiriéndose a un recurso que está destinado nada más que a la exportación. Bueno, por ahí pasa, yo creo, buena parte de lo que es el desafío del campo nacional y popular, que tiene que agrandarse, es cierto, no basta con lo que tenemos hoy, que además lo tenemos bastante deteriorado a partir de las propias internas que hay básicamente en el peronismo, ¿no es cierto?, que debilitan, pero tenemos que sumar las fuerzas comprometidas con el campo nacional y popular. Y al mismo tiempo, porque ya hemos tenido experiencia suficiente en los últimos por lo menos 10 años, tratar que aquellos sectores o personeros que no representan los intereses nacionales, sino que los contradicen, queden marginados de estas estructuras. Porque muchas veces la impotencia de una mentalidad extralimitadamente demoliberal hace que se tenga poca confianza en las fuerzas populares y a partir de allí en las fuerzas propias, y se dé lugar a espacios que terminan, o a personeros, que terminan deteriorando desde adentro lo que es lo que debe ser la propuesta de un movimiento nacional para salir de este tremendo pozo en el que nos encontramos, que no nació con Milei, pero sí que se agudizó tremendamente a partir del gobierno de Milei. Sí, yo coincido obviamente con lo que vos decís, y también me gustaría que puntualices sobre el tema del programa, que eso faltó durante toda la campaña electoral. Una por la interna y otra porque no me gusta pensarlo así, pero creo que se votó más en contra de lo que estaba aplicando Milei, que fue un voto defensivo, no es un voto, y además que no es el misma situación, lo vengo planteando hoy desde temprano, lo que pasa en cada una de las provincias, porque votar contra Milei en Corrientes significó que ganara una política feudalista de Corrientes. ¿Qué puede pasar en todas las demás provincias? No lo sabemos. No hay un Kicillof con un gobierno de 6 años, honesto, reconocido, sin denuncias de corrupción. Es bien complejo si no se levanta una alternativa programática, unificar todos esos peronistas que andan a lo largo y a lo ancho del país perdidos por falta de conducción. Sí, yo creo que, por eso te decía hace un rato que el motivo principal del triunfo de la provincia de Buenos Aires, como ocurrió en las otras provincias que tuvieron elecciones, es el repudio al gobierno de Milei, y que la persona que se eligió, referente que se eligió para manifestar ese repudio, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fue Milei, pero sin duda alguna, y no solo para recuperar a los peronistas que andan flotando por ahí, sino a todos los argentinos que estén dispuestos y que necesiten
o que vean la necesidad de defender lo básico de la Argentina. Hoy lo primero que tenemos que pensar, o en lo primero que tenemos que pensar, me parece a mí, es en la defensa de la soberanía o la recuperación de los espacios de soberanía nacional que están absolutamente despojados para los argentinos, en la defensa de los recursos naturales. Mira, te pongo un solo ejemplo. Hace poco estuve en Salta y he recorrido otras provincias del norte, como Jujuy, Catamarca, que son la base del litio en la Argentina. La Argentina conforma el triángulo del litio junto con Bolivia y con Chile. ¿Vos sabés cuánto es, a cuánto hace algunos meses atrás, pero no debe haber variado sustancialmente, a cuánto se vende internacionalmente la tonelada de carbonato de litio? $60.000. Nosotros en la Argentina, las 3 provincias que tienen litio, lo venden a $20.000 la tonelada de litio. Y además quedan con con un beneficio para la provincia que con los descuentos que finalmente se hacen por diversos motivos no pasa del 1,5. 1,5 más de retenciones. Ahora, ¿cuánto se vende en Chile el carbonato de litio? $60.000 la tonelada. Y tienen el 40% de retenciones. Un país unitario y que todavía tiene, valga la mención, la voy a hacer ahora que mencioné a Chile, para recordar el siniestro golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que terminó con el gobierno nacional y popular de Allende. Pero aún así, en Chile de hoy, que tiene buena parte como rémora de ese modelo pinochetista, tienen una defensa de sus recursos naturales esenciales, bueno, ni que hablar del cobre, que nosotros no la tenemos porque hemos decidido, o tenemos una dirigencia que ha decidido dejar de lado su obligación de ser la cabeza de la defensa de estos recursos. Y por migajas que se obtienen como vuelto, entre comillas, en cada una de las provincias, para seguramente los gobernadores y su grupo, regalamos los recursos que son la base del despegue tecnológico que transita hoy el mundo. Argentina debería ser un puntal de ello, y sin embargo, en lugar de ser un puntal de ello, hemos construido un modelo que ha hecho de la República un país en el que el 40 o el 50% de su población no participa de los beneficios que deberían rendir la riqueza extraordinaria que tiene el suelo argentino. Bueno, eso hay que volcarlo a un plan, hay que empezar desde ahora. Yo creo que no hay que tener el temor de llamar las cosas por su nombre, no tanta tendencia a no ofender históricamente, digamos, a los sectores que suelen no participar en la política, básicamente sectores medios, etcétera, porque si seguimos con ese plurito, va a ser muy difícil concientizar a buena parte de nuestro pueblo para que acompañen un proyecto de esta naturaleza, que es la única vía que personalmente veo para liberarnos de este yugo colonial que empezó hace unos años y que, como dije, se agudizó fuertemente a partir del gobierno de Milei. Muy bueno el dato que pasás, yo no lo tenía y tendría que ser mucho más popular, ¿no? Esto que detectás ahí de los $60.000 del carbonato de litio, y que Argentina lo vende la tonelada. Sí. La tonelada. Claro. Es importante conocerlo para poder defender esas cuestiones o pelearlas, porque ahí hay un dato que vos lo decís medio al pasar. Están comprometidos no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos de esas provincias. La de Salta, la de Jujuy, son gobiernos que están... Catamarca, que votan las leyes de Milei con agrado, digamos, porque están comprometidos con los intereses de las empresas extranjeras, no de sus pueblos. Digo, por eso hay mucho para trabajar desde el peronismo, y vos decís más ancho, y estoy de acuerdo, pero hay mucho para trabajar en la defensa esa de lo histórico. Pero además es casi tonto, al explicarlo uno no elige lo que cobra 20 y se puede vender a 60, venderlo a 60. Es absurdo, y que no quede nada en la provincia. Yo cuando lo escucho al gobernador Sáenz, que seguramente va a ganar ahora de nuevo, es porque el peronismo se borra del debate, seguramente, digo, es bochornoso, ¿no? Porque él dice hay que darle todo a los extranjeros. Sí. Es lo que viene, pero escúchame, Milei es el verdugo, pero lo que pusieron la guillotina son los gobernadores que permitieron
que se vote a través de sus legisladores la ley bases, el decreto 7023 no hubo posibilidad de voltearlo, el GIS y todo lo demás. Los gobernadores, no todos, pero los gobernadores de estas provincias por lo menos, privilegian lo que es asegurar lo voy a decir crudamente, lo que es asegurar su pasar económico y de sus descendientes por lo que para las empresas que se llevan esa riqueza es un vuelto, pero para ellos significa eso. Y priorizan ese interés personal o de algún sector que los acompañe por sobre los intereses generales del país. Y yo siempre digo, en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, 7 millones casi con la extensión de la plataforma submarina, que somos un país bioceánico, que tenemos todo tipo de riqueza, ictícola, la cerealera, la agraria, los recursos naturales en el norte con los minerales, en el sur con el gas y el petróleo, etcétera. ¿Cómo alguien no se pregunta cómo es posible que la mitad de la población en un país que con 47 millones de personas deberíamos ser todos Rockefeller, riquísimos como Rockefeller, esa mitad no llega al día 20 o muchos no comen? Y la respuesta es una sola. ¿Cuál es el motivo por el que ocurre eso? Para decirlo en gaucho, nos roban, nos están robando. ¿Y cómo nos roban? Con la participación de una dirigencia que en buena parte exhibe nada más que cipallismo, que privilegia intereses personales, relega los intereses generales del país y de su pueblo a partir de eso, y como consecuencia es pan comido para los voraces intereses extranjeros que ven en los recursos de la Argentina una necesidad imperiosa para su propia supervivencia o preeminencia a nivel geopolítico. Tomás Pérez Bodria, muchísimas gracias por tus reflexiones que arrancan con la elección del domingo y esos datos que vienen del norte, que es muy importante refrescarlos. Será hasta la próxima, nos estamos viendo. Un gran abrazo, muchas gracias por la participación. No, gracias a vos.